Hola, bienvenidos a Estación Literaria. El día de hoy estaremos con la continuación del libro Ecos en el Infinito de la autora Nidia Ruth Velázquez Lema, rectora de la institución educativa Marco Fidel Suárez, en la que nos encontramos. Hoy estuvimos con el grado octavo A. Espero que les guste mucho, acompáñenos. De pronto aparecía con abundantes víveres. Su llegada era todo un acontecimiento. La casa se llenaba de felicidad y algarabía. Sin embargo, la abuela guardaba largos silencios. Esas despedidas constantes y las apariciones repentinas la fueron llenando de una soledad melancólica y depresiva, que desahogaba en llanto solitario en la cocina de Baraqué, en medio del olor a humo de leña recién quemada. Si esta es la vida, no la quiero, pensaba. Por otro lado, el abuelo tenía un carácter demasiado fuerte. Cuentan que en una ocasión llegó a almorzar y aún no había mercado. La abuela le sirvió un aguasal y le preguntó: ¿esto qué es? Caldo de huevo perdido. Eso es, este respondió la abuela con sinceridad. Pues entonces que se acabe de perder, respondió, tirando el plato a los aires. En cuanto el carácter agrio, la abuela no se quedaba atrás. Cierta vez el abuelo olvidó traer la leña para cocinar. Entonces ella le sirvió la carne, los platos y la yuca, la papa, los aliños, todo pelado y crudo. Así lo sirvió en los platos. ¿Qué carajos es esto?, gritó enfurecido. La abuela, calmada y campante, respondió: ya el trabajo de la mujer está hecho, falta el del hombre. Y cuentan que el abuelo salió callado a cortar leña y nunca más faltó la ruma de leña al pie del fogón. En las veredas no había escuela ni transporte. A la abuela no le parecía seguro enviar a los niños hasta el pueblo para estudiar, lo que decidió improvisar en una escuela en la casa. Todos los días, en horario habitual de la jornada escolar, se sentaba en un taburete de madera con Gabriela, Alicia, Lucía, Livia, Inés y Rafael a estudiar los temas propios de la educación primaria. La enseñanza debía ofrecerse siguiendo los parámetros nacionales de principios del siglo XX, que decía que la institución debía darse exclusivamente para la industria y según la religión católica, para lo que la abuela estaba bien preparada. Les daba clases de escritura, caligrafía, cívica, urbanidad, ciencias naturales, catecismo, historia sagrada, historia patria, geografía, aritmética, lenguaje, algo de taquigrafía y enseñaba economía. A las mujeres les enseñó puericultura, a hacer malla, calado, bordado y dechado para marcar y tejer rotos. A las mujeres desde primaria se les preparaba para ser madres y esposas abnegadas y sumisas. El hombre es quien manda en la casa, les decía, nunca lo pueden desautorizar. Esas concepciones fueron enseñadas desde generación en generación y fueron consolidando el machismo patriarcal de los movimientos feministas están tratando de desenterrar en la actualidad. Las mujeres fueron creadas para atender a los hombres, decían. La Biblia envía un mensaje subliminal al decir que Dios creó primero a Adán y luego a Eva. Eva fue creada para el entretenimiento de Adán, como producto de un requerimiento respetuoso que éste le hizo a su creador para aliviar su aburrida soledad. Desde este momento a los hombres se les dio la condición de sujetos y a las mujeres de objetos, hechas para satisfacer las necesidades, deseos y caprichos de los hombres. Los hombres son encargados de salir a trabajar y las mujeres se quedan en sus casas haciendo los oficios domésticos. Esto lo justificaba la Iglesia,
diciendo que Dios hizo a la mujer de una costilla del hombre, para que siempre estuviera a sus expensas, costillas. Siendo realmente todo lo contrario, el hombre viene del útero de la mujer, no la mujer de la costilla. Esas estructuras hicieron que algunos hombres, casi todos, se volvieran completamente dependientes, ya que había que hacer todo por ellos: lavarles la ropa sucia, plancharla, hacerles de comer, servirles, retirar los platos y lavarlos, limpiar la casa, tenderles la cama y cuidar de los hijos. Se solía decir que la mujer nacía para ser madre y esposa, por lo que debía aprender a cocinar, coser y criar a los hijos. Esa, según las abuelas, era la tarea que correspondía. La mujer nace para ser esposa, mujer y esposa, por tanto, debe aprender a cocinar, coser, criar niños. Esa es la tarea de la mujer, decían. Si alguien enfermaba en la casa, eran las mujeres quienes debían cuidarlos a los hombres. Se les debía servir en el sentido literal de la palabra, en todos los roles, como mujeres, como hermanas, como esposas. Las mujeres deben vestirse determinadamente y salir hasta determinadas horas para no atraer el instinto sexual de los hombres, como si ellos fueran cuasi animales irracionales que no lograran controlar los instintos al ver una mujer. La menstruación, decían las abuelas, es un castigo de Dios. Tener sexo cuando ellos lo desearan y una especie de criada gratis. Las mujeres creían que su situación era producto de suerte, de su condición de ser mujer, que esa era la ley de la vida. Por eso en muchos de los casos, las mujeres fueron violadas el primer día de la boda y continuaban siendo violadas, con la amenaza de devolverlas a los padres, según ellos, porque no servían como mujeres, y a punta de golpes y violencia desarrollaran la indefensión aprendida y la transmitieron de generación en generación. Desde ese momento se convertían en propiedad privada de los esposos y tenía que acostarse con ellos como una obligación. Los hombres decían, y todavía hoy se escucha: yo me cansé porque trabajo, necesito una mujer que me haga de comer, me lave la ropa y cuide de mis hijos. Y las mujeres con matrimonios como infiernos, lo aguantaban todo, bajo la premisa, primero, de que el matrimonio dizque era para toda la vida. Eso aplicaba solo a las mujeres. El hombre se podía ir de la casa en algún momento en que lo deseara. Segundo, ¿por qué? ¿Quién mantendría a los hijos? Recordemos que las esposas no tenían educación ni podían trabajar. Y tercero, ellos tenían licencia para absolutamente todo, y la respuesta de las abuelas era: es que los hombres son así. Pero ¿cómo así? Sí, así, sinvergüenzas, bebedores, jugadores, irresponsables, y así lo tenemos que aguantar, hijita. Se creía que si un matrimonio para hijas era culpa de la mamá, y eso le restaba virilidad a los varones, porque lo que al nacer niñas se generaba un conflicto en los hogares. Los hijos varones eran motivo de orgullo y felicidad. De hecho, existía la primogenitura, es decir, que el hijo varón mayor era quien heredaba las tierras y el patrimonio familiar. Además, ocurría que las mujeres no debían expresar satisfacción o placer sexual. Eso era un privilegio de los hombres. Si las mujeres lo hacían, eran catalogadas de alborotadas o putas. Tampoco podían tomar la iniciativa para entablar una relación efectiva.
Así era la educación de la época, la cual tiene eco hasta el día de hoy. Los hombres también estaban convencidos de que así tenía que ser, así lo educó el patriarca y les prohibió expresar abiertamente sus emociones. Los hombres tienen que ser berracos, los hombres no lloran. Al finalizar el grado cuarto, los jóvenes de secundaria podían trabajar como maestras o secretarias. No les era permitido ningún cargo de dirección. Tenían poco acceso a una carrera universitaria. Lo máximo a lo que podía aspirar era al curso secretario general en el SENA o en la institución Remington. Para ser secretaria o requisitos indispensables, ser bella, eficiente y callada. Les enseñaba cómo vestir, maquillarse, sentarse, caminar, llevar las uñas y los tacones y entender las necesidades del jefe para agradarlo en todo. También les enseñaba taquigrafía, mecanografía y contabilidad. En mi entorno familiar, la abuela Elisa era independiente. Trabajó un tiempo en el magisterio, ahorró dinero y con ello se logró la compra de la primer finca de café en Las Travesías, con la que el abuelo pudo plantarse para hacer otros oficios y adquirir otras propiedades que más tarde heredaron los hijos de su segunda familia. Cuando algunos vecinos se enteraban de la nueva maestra en la vereda, enviaron a sus hijos para que ella les enseñara. Allá fueron vecinos como Ofir y Eto Ruiz a tomar clases. Papito, como le llamábamos al cariño, les hizo una pizarra negra de madera y les conseguía las tizas o pedazos de yeso con que escribía el tablero y podían borrar. El borrador era una bolsa de tela cosida a mano, llena de retazos. Todos los ejercicios y las enseñanzas lo hacían en el tablero y en unos cuadernos amarillos. Algunas veces escribían con pluma y encabador oblicuo, también con el estilógrafo de tinta, para que en el momento de avanzar a la educación del colegio no tuviera mayores dificultades. Fue gracias a las enseñanzas de mi abuela que mis hermanos y vecinos aprendieron a leer de corrido. Escribir con letra pegada, una letra hermosísima en script cursiva, geografía e historia universal, además de todas las oraciones del catecismo del Padre Astete. Asimismo, aprendieron a escribir sin faltas de ortografía, con la guía, el Tratado de Ortografía y Ortología de José Manuel Marroquín y el libro Ortografía Pedagógica y Moderna, Etimológica y Técnica de Nicolás Gaviria, en el que se explica que el castellano es un árbol que nutre las raíces griegas y latinas. Una vez adquirida la edad para iniciar la secundaria, el abuelo buscaba internados para enviar a los hijos. En las instituciones públicas quedan admirados por la excelente formación que habían recibido en casa y les complacía recibirlos. La primera en irse de la casa fue Alicia, quien decidió entregar su vida al servicio de Dios y se fue de monja. Más adelante se convirtió en maestra y rectora de colegios salesianos María Auxiliadora en la ciudad de Medellín. Después trabajó como directora en la Dependencia de Bienestar Social de la Policía en el Chocó y estuvo un tiempo en Costa Rica y Estados Unidos. Recuerdo que vivíamos en el barrio San Luis, del municipio de Andes, y ella llegó manejando una buseta. En ese tiempo los carros eran una novedad y muy pocas mujeres sabían conducir. Hacerlo era un privilegio de los hombres.
En esa visita nos llevó hasta el bosque y fue una experiencia inolvidable. Nunca habíamos montado en carro. Pero la sorpresa y admiración más grande fue cuando empezó a hablarnos en inglés. Tuvo mucha paciencia para responder a todas las preguntas que le hacíamos. ¿Cómo se dice ventana, puerta, Freddy? Ella nos respondió una a una y a veces no decía frases completas. Nos explicaba que los nombres propios no tenían traducción. Nuestros padres nos regañaban, nos pedían que la dejáramos en paz, que ya no la fastidiáramos más. Terminó su vida laboral como Madre Superiora de Conventos de Santa Fe de Antioquia y luego en Medellín, hasta que el Alzheimer la envolvió tiernamente y la dejó anclada en esa infancia, de cuando el abuelo llegaba con regalos y abundancia y la abuela les enseñaba en la pizarra que les hizo el papá. Gabriela estudió hasta segundo de bachillerato y se retiró para casarse con Jorge Gómez. El abuelo no estuvo de acuerdo con este matrimonio porque le parecía que Jorge no era el hombre que ella merecía, según decía, por el color de la piel. El abuelo se sentía orgulloso al decir que la familia Lema era una sola en el mundo y que provenía de España. Sí, así fue. Ofrezco disculpas a los nativos de América por la invasión que sufrieron por parte de mis antepasados Lema, por cualquier tipo de despojos o violación que hayan sufrido sus antepasados por mis antepasados. Gabriela era la más parecida a la abuela, dicen, una mujer muy bella e inteligente. En la familia todos y todas tenían los ojos azules de cielo como sus padres. La muerte de Gabriela Lema fue una tragedia familiar que narré más adelante. Dejó 9 hijos pequeños. Ángela, la mayor, tenía 14 años y el menor era Carlos Mario, que tenía 1 año. Venía otra niña en camino, quien falleció en la tragedia. Al morir Gabriela, Jorge se hizo cargo de todos y las niñas mayores la reemplazaron en los oficios de la casa para que su padre pudiera trabajar y sostenerlos económicamente. Lucía trabajó en Colombia como obrera en Incamental, una empresa que fabricaba cubiertos de cocina. Allí se pensionó. Después viajó a Estados Unidos, donde logró otra pensión. Cualquier día regresó sin avisar y tranquilamente le dijo a la familia que había vuelto a morir en casa. A los 8 días notaron que no se levantaba de la cama en la mañana. Fueron a la habitación y la encontraron dormida para siempre, serena, hermosa y profunda. Pero regresamos a la infancia, en el momento en que mi madre Livia Inés cumplía los 11 años y estaban organizando el agujar para llevarla a estudiar al internado de jardín. La abuela entró en depresión profunda por la soledad, no solo por la ausencia de su marido, sino también por la de sus hijos, en una finca alejada del pueblo, sin más familia, enferma de ataques epilépticos que nunca fueron tratados por médico alguno. Fue tanto el dolor que volvió a recurrir a la Santísima Trinidad para que se la llevara. Tenía 56 años y de manera literal se acostó a morir. Dicen que desde que lo decidió no volvió a levantarse y murió 8 días después, sin que nadie descifrara nunca el motivo de su muerte. Aún aseguran que se la llevó la Virgen del Carmen, como a Ernesto, el hijo menor. El acta de defunción dice que el acontecimiento tuvo lugar en Las Travesías, Betania, el 8 de enero de 1953, a las 8 de la tarde. Dice que su ocupación fue oficios domésticos, que la causa de su muerte se ignora. Firma como testigos José Manuel Lema González, Rigoberto Gómez y Elias H. Gómez M. Fue así como el abuelo tuvo que buscar qué hacer con mamá, que apenas cumplía los 11 años. La llevó al colegio, la presentación en el municipio de Jardín, donde la dejó interna. Ella no entendía por qué de un momento a otro se había quedado sola, sin familia, en un colegio estricto y empezó a rebelarse contra todo. Muchos años después le escribí este poema.
Hoy te recuerdo madre, abuela y te veo niña. Niña sola, triste, angustiada. Madre niña sin madre, madre niña sin padre ni abuelos. Hoy te recuerdo madre niña teniendo hijos para salvar el miedo y la soledad. El padre, mi abuelo, hombre bendito y sabio, que te dejó en el internado para la educación que no querías. Mi bella niña, madre, abuela, hoy te vas asustada viendo 11 niños que no cabían en la casa, haciendo rendir los alimentos, los aguinaldos y la ropa. Hoy te veo de nuevo agonizando en la clínica que te llevo temprano a la muerte. Te veo sabia, valiente, tranquila, sintiendo morir la última esperanza, sin los santos óleos, sin la última oración, durmiendo tranquila el sueño eterno. Madre, abuela, niña, diosa, hoy te recuerdo madre y te bendigo, te doy un abrazo de alma, niña. Livia Inés era la última de las hijas, una mujer rebelde. Se negó a terminar los estudios secundarios, leyó libros prohibidos, expresó desacuerdos con los dogmas de la Iglesia Católica. Con lo único contra de que no luchó fue la creencia que era un problema y una responsabilidad pesada para su padre, que no era merecedora de nada en económico ni en lo efectivo. Por eso la relación con su padre no fue la mejor. Eran más los desacuerdos. Siempre le pedía a la vida que nunca dependiera de ninguno de sus hijos o hijas, que pudiera valorarse por sí misma, no tener que acudir a los médicos y morir de muerte natural. Y eso fue todo por hoy. Espero que este libro que nos transporta a la época de los abuelos y nos hace conectar con la familia les haya gustado mucho. Esto fue Estación Literaria.